Bueno, entonces, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este webinar, donde vamos a conversar sobre cómo ha impactado la reducción de la ayuda internacional a los proveedores de servicios financieros. Y vamos a compartir con ustedes ah, al- ciertas cosas, digamos, los resultados de este estudio que fue llevado a cabo por la Fundación Grameen Crédit Agricole, el CERICE y el SPTF y el Consejo para la Inclusión Financiera, que es un grupo de trabajo también del SPTF y CERIS, que una a los inversores sociales y se enfoca en la gobernanza. Entonces, eso fue un estudio hecho en conjunto. Y este webinar es de una hora y vamos a tener bastante tiempo al final para para las preguntas de los participantes. Yo soy Cara Forster, soy su moderadora para la sesión de hoy y tengo el gusto de estar aquí con Javier Vaca, de la Fundación de Finanzas Inclusivas y Gobernanza en Ecuador, y también Mariano Frontera, quien es el director de la Fundación Dominicana de Desarrollo en la República Dominicana. Y ellos van a participar en este estudio hecho por Grameen, y van a compartir algunas de sus experiencias en cómo esto les ha impactado o no, y también cómo han podido sobreponer a los desafíos relacionados a esta situación que estamos pasando como sector en cuanto a la reducción de ingresos y subsidios a inversiones internacionales. Entonces, el contexto para este estudio fue que creo que el impulso para el estudio fue el cierre repentino de USAID, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Pero lo que yo aprendí de este estudio que no supe antes, que para mí era muy interesante, es que hay muchos países europeos también que han reducido su contribución, am, y son varias, ¿verdad? Alemania, los Países Bajos, Francia, Bélgica, el Reino Unido. Y entonces son recortes importantes de 25 a 40% de todo su presupuesto para el desarrollo internacional. Entonces no fue simplemente que se cerró a USAID en Estados Unidos, pero los europeos que están generalmente apoyando a nuestro sector y nuestra región han decidido, por ejemplo, los suizos decidieron de salir por completo de la región latina al final del 2024, y otros están reduciendo su inversión en nuestra región. Entonces fue por total una reducción entre 9 a 17% el año pasado, y según cómo lo define y cuáles países lo incluye, pero es importante, una reducción importante, y creo que todos hemos sentido este tipo de cambio, ¿verdad? Hay menos inversión para nuestros proyectos y cosas así. Entonces, queremos ver cómo esto ha afectado a las instituciones financieras y las redes y los consultores, etcétera, que los apoyan. En cifras, este estudio fue 86 encuestados distribuidos entre 58 países. La gran mayoría, casi 80%, son proveedores de servicios financieros. Tercera parte de África
y la mitad que financian la agricultura. Entonces, sí, hay una representación importante del sector rural. Y la tercera parte financia en el comercio, que esto también es muy común, que las instituciones financieras tienen una porción importante de su cartera en el comercio. Bueno, entonces, am, en el ámbito de colaboración, am, aquí con esto lo que se puede ver es que los mayores impactos se han registrado en el ámbito de las colaboraciones. 27% de las instituciones financieras afectado de forma importante y 33% afectado de forma marginal. Entonces, en la segunda línea se puede ver que un impacto en los recursos financieros importante, ya que 17% de los encuestados se han visto muy afectados y 36% se han visto afectados de forma marginal. Entonces, entonces sí, se redujo su acceso a los recursos financieros a más de la mitad de las instituciones encuestadas. Y en el ámbito de calidad de cartera, el impacto fue, o sea, menos fácil de relacionar con la disminución de la ayuda. Sin embargo, 15% de los encuestados informaron que tenía un fuerte impacto y 42 informaron que tuvieron un impacto marginal, lo que refleja las crecientes dificultades financieras que sufren los clientes con bajos ingresos. Y eso fue, o sea, se conecta, yo creo, a los choques económicos, macroeconómicos que hemos sentido en el año pasado también, la inflación y cosas así. Entonces, la mayoría de los encuestados ya se ha visto afectado por los recortes en las ayudas de forma significativa o marginal. 60% en relación con las colaboraciones y 57% en relación con la calidad de la cartera, 53% en relación con los recursos financieros. Bueno, entonces, lo bonito de nuestro sector es que es muy resiliente porque no es la primera vez que hemos sufrido ese tipo de choques. Entonces, la mayoría de los encuestados que representan las instituciones financieras indiquen confianza en la capacidad de adaptación del sector y como han superado ya varios tipos de crisis o sea, sociales, políticos, naturales. Entonces hay varios tipos de crisis, o sea, por la pandemia, etcétera. Entonces saben más o menos cómo sobrevivir y esto es bueno. Pero de todas maneras sí hay un impacto en las instituciones. Entonces, queremos ver cómo las instituciones qué han hecho para poder sobreponer de este tipo de situación, de este desafío. Y los proveedores de servicios financieros, casi la mitad dicen que cambiaron su estrategia y ya están centrándose en lo más fundamental, que es la calidad de la cartera, en la búsqueda de nuevas alianzas y en la protección de los clientes. Y a nivel del SPTF CERICE, pues nos alegra mucho que la idea de la protección de los clientes es
bueno, en lo primero que están pensando cuando se enfocan estas entidades en lo más básico para sobrevivir como institución. Y lo que es interesante y tal vez no esperado es que las instituciones financieras ven a los inversores de impacto como los principales actores que asumirán el papel de la ayuda internacional. Y tal vez no es un papel que los inversores mismos esperaron tener, especialmente tan de repente como cambió el escenario global en cuanto a la ayuda internacional. Pero es importante pensar que muchas veces, o sea, no es la primera vez que hemos sobrevivido de este cambio, porque en los años 90, ¿verdad? El USAID invirtió mucho en las instituciones financieras mismas. Y ya de repente, o sea, dejó de invertir como subsidiar las instituciones microfinancieras y dejaron que fueran algo del sector privado, ¿verdad? Que corren como empresa en vez de ONG, por ejemplo. Y entonces es creciente la necesidad de la ayuda local y el sector privado para poder seguir brindando estos servicios financieros a los clientes. Y 43% de los encuestados informa de un cambio de mentalidad, digamos, nuevas ideas en cómo sobrevivir. Y entonces, como se puede ver, ellos están pensando en los inversores de impacto y la ayuda, del sector privado como sus mecanismos de sobreponer este desafío. Ah, Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Porque una de las cosas que perdieron era la colaboración. Entonces, en este estudio y la presentación de sus resultados sirve como un llamado a la acción, para nosotros que podemos hacer para ayudarnos para promover las alianzas estratégicas entre instituciones locales y regionales y tratar de fomentar una nueva estructura de inversión, impulsar sinergias entre las instituciones aliados, ¿verdad? Fortalecer la protección de los clientes y priorizar la medición del impacto. Y este último le digo que es importante porque si quieren acceso a la inversión de estos fondos europeos, fondos de los inversores de impacto, pues ellos quieren que la institución en que se invierte pueda medir y rendir cuentas sobre sus resultados, que sean sociales, ambientales y financieros. Entonces es más importante que nunca poder medir y reportar sobre el impacto que tienen con los clientes y en el medio ambiente. Entonces, otra cosa que ha salido que un poquito no esperado de esta encuesta es que los proveedores de servicios financieros que pertenecen a redes internacionales generalmente tiene, esto es una fortaleza, ¿verdad? Para sobreponer una crisis, pero las redes internacionales muchas veces cuentan con estos recursos humanitarios de USAID o de otras agencias de desarrollo europeo. Y entonces están debilitadas por la reducción de la ayuda. Entonces, estas redes internacionales están muy expuestos a los recortes de la ayuda del exterior. Y entonces, en vez de ser un respaldo de gran ayuda a las instituciones que pertenecen a estas redes, se ha convertido un poco en una fuente de vulnerabilidad porque ya no tienen en qué apoyarse porque la red misma está afectada por la reducción de ayuda. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo, o sea, los tradicionales
aliados están sufriendo y necesitamos ver si podemos construir nuevas alianzas, nuevas fuentes de ayuda o otras estrategias que nos permite sobreponer este desafío. Entonces, esto es un poquito sobre el estudio mismo y sus resultados. Y ahora quiero invitar a mis colegas, los expositores que tenemos con nosotros. Y me gustaría invitar a Javier a compartir su perspectiva con nosotros sobre qué ha visto en Ecuador y en el año pasado, digamos, cómo las instituciones financieras están afectados por esta reducción en ayuda internacional y qué están haciendo a nivel del FIG o cómo el FIG está afectado y qué han aprendido pues de esta situación. No, gracias, Cara. Disculpen que por algún problema estoy conectado desde el celular, aunque desde el computador me dice que estoy en sala de espera, pero si se me escucha bien, puedo seguir por acá. Ajá, sí. Eh, entonces, solo para comentarles, ¿no? En función de los datos presentados por Cara, que efectivamente a nivel de región en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica ya se veía viniendo una disminución de cooperación internacional desde hace algunos años, por decirle, o sea, la cooperación holandesa, la cooperación suiza, ya consideraron que en Sudamérica habían cumplido su trabajo y poco a poco, paulatinamente, habían salido, ¿no? Otro tipo de cooperación ya había cambiado un poco la temática de focalización, sobre todo a temas, por ejemplo, ambientales, ¿no es cierto?, relacionados ya con la conservación y obviamente con la salida más bien o el cierre de la USAID se agravó un poco, aunque en Ecuador ya había salido antes por temas políticos, pero más bien estaba regresando y lo veíamos nosotros con mucho interés de poder retomar algunos de los temas. Entonces, ante este panorama, un poco las acciones que se han implementado por parte de las organizaciones que buscan la inclusión financiera en Ecuador y en la región, podríamos decir, es por un lado eh, también lograr buscar partners locales que puedan apoyar el desarrollo del trabajo, pero también adaptar un poco el trabajo que se está realizando a lo que son los nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, al no solo hablar de inclusión financiera, sino también de incluir los componentes muy fuertes de desempeño social que lo veníamos teniendo antes, pero sobre todo de desempeño ambiental, el tema de finanzas verdes, de administración de riesgos ambientales y sociales, de desarrollo de productos verdes, despierta interés porque la cooperación tradicional venía apoyando a todo el tema de conservación con donaciones, ¿no? Pero, o con programas durante un periodo de tiempo, digamos 2 años, 3 años, pero una vez que culminaban los programas, como que se volvía en la angustia de como ya no hay el subsidio, otra vez se puede retomar lo que es la degradación del medio ambiente y entonces buscan más bien algunas soluciones que puedan ser más sostenibles en el tiempo. Y ahí el trabajar con instituciones de inclusión financiera, con instituciones financieras, digamos, en el caso de Ecuador, con bancos de microfinanzas, con cooperativas de ahorro y crédito, con ONGs también que administran cartera, puede ser una alternativa porque si se desarrollan, por ejemplo, productos financieros verdes, estos quedan después de la cooperación como una oferta de productos, si las instituciones tienen buenas prácticas ambientales que ya las implementen, si tienen sistemas de riesgos ambientales y sociales, pues se puede desarrollar, ¿no? Entonces era una manera también de cómo preservar todo ese conocimiento que se había venido desarrollando con la cooperación, que un poco cuando sale la cooperación es bueno, y ese conocimiento que era público, si es que alguien no se apropia o lo utiliza, se puede ir perdiendo
en el tiempo, ¿no? Entonces, veíamos que por ahí se abrían oportunidades, entonces nos hemos enfocado un poco por ese tipo de oferta también de servicios nosotros como fundación y hemos encontrado una apertura positiva de parte de las instituciones, de parte también de algunas iniciativas que pueden cofinanciar estos temas y venimos saliendo, ¿no? Lo otro también que veíamos es que los que siguen presentes son los multilaterales, en este caso el BID, la CAF y IFC, digamos, y ellos están manejando estos temas de inclusión y están manejando este enfoque ESG. Pero de lo que veíamos, quienes mejor se están vendiendo, o por poner la palabra vendiendo, ¿no? O mejor marketing hacen, podríamos decir, en el caso ecuatoriano han sido los bancos privados en donde si bien solo tienen parte de sus productos dentro de la inclusión financiera, pues se enfocan en eso y en nuevas herramientas que están surgiendo, como por ejemplo el tema de la emisión de bonos verdes para financiamiento, ¿no? Y siempre la emisión de bonos verdes con un multilateral viene con un componente de asistencia técnica y está asegurada también la compra a futuro. Entonces hemos visto cómo varios se han ido por esos pasos digamos, con nuevas herramientas, nuevos instrumentos financieros en donde pueden abrirse ese campo. Pero quienes mejor han aprovechado son las instituciones que han entendido que el tener modelos de gestión de desempeño ambiental, por ejemplo, al interno, definir indicadores, metas, lo que hablamos siempre en SPTF y CERICE, ¿no? Indicadores SMART con metas anuales y que eso lleven a tener informes claros de lo que es el desempeño ambiental con resultados, con una memoria de sostenibilidad contundente y con objetivos que se pueden presentar, pues abren sin duda puertas, ¿no? Tal vez ahí el gran limitante es el tamaño de las organizaciones, porque para una emisión de bonos verdes, digamos, sí se requieren algunos millones de dólares por los costos que representan, ¿no? O sea, si yo quiero emitir bonos por 10 millones, por 20 millones de dólares, puede absorber el costo de lo que es un proceso, una certificación. Entonces, nosotros más bien lo que estamos tratando de gestar es ver si hay un grupo de instituciones de microfinanzas que llamamos que puedan recorrer ese camino y poder hacer planteamientos, ¿no? Entonces, eso yo les podría comentar brevemente de lo que conversábamos. Hay un último puntito así muy rápidamente. Dentro de estos nuevos también herramientas que se pueden utilizar, aparte de los bonos verdes, hay todo lo que son los activos digitales. Sí, que es algo relativamente nuevo porque ya hay personas que lo manejan muy bien en nuestros países y pensar en una emisión de tokens, por ejemplo, digitales, sí, que pueden tener respaldo de cualquier tipo de activo que se pueda valorar en el caso de las instituciones de la cartera de crédito, por ejemplo, pero en el caso de proyectos de desarrollo con comunidades, por ejemplo, lo que son las zonas verdes, áreas de selva, de páramos, pueden ser sujeto de tokenización y puede ser una nueva fuente de fondeo para no depender de la cooperación internacional, sino generar en función de la propia riqueza que tienen las comunidades medios alternativos de fondeo financiamiento para proyectos de desarrollo, ¿no? Son temas nuevos, pero considero que ya poco a poco debemos irnos interesando, debemos irnos capacitando porque ahí podemos encontrar este tipo de oportunidades, ¿no? Eso más bien de mi parte, cara. Gracias, Javier. Muy interesante esa idea de tokenización de la naturaleza. O sea, es porque eso no daña la naturaleza, ¿verdad? Se mantiene ahí como recurso natural y es como la persona de fuera pagaría para proteger y eso genera los Sí, fondos. correcto. Es como que la garantía es mantener a la naturaleza intacta. Entonces los tokens, digamos, el activo es la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un activo porque absorbe carbono. ¿No es Sí. cierto? Entonces, podría ser un símil de los bonos verdes que yo compro bonos, porque detrás de eso hay, digamos, un efecto de carbono positivo.
Sí, entonces hay instituciones que para hacer carbono neutro, por ejemplo, compran bonos verdes. O sea, si yo emito X cantidad de carbono, si quiero ser carbono neutral, compro bonos verdes que compensen esa emisión que yo tengo y me convierto en una institución de carbono neutro, ¿no? Con los tokens es algo parecido porque los tokens basados en naturaleza lo que te estiman es el nivel también de carbono que se compromete en mantener en ese activo, ¿no? Sea un páramo, sea igual selvas, corales, lo que tengas de este patrimonio que muchas veces está a cuidado de las comunidades. Sí, le pertenece al Estado, obviamente, pero ¿quién realiza el cuidado? O sea, ¿quién es el garante de que eso no se explote? Son las comunidades que están ahí presentes. Entonces, una especie de canje, ¿no? Yo te compro el token, que eso sirva para un proyecto de desarrollo sostenible en el cual el páramo se conserve. Y ahora con tecnología uno puede, con soluciones satelitales, por ejemplo, determinar geográficamente con GPS qué, qué porcentaje de páramo existe y qué estoy comprando yo, ¿no? O sea, es como que estuviera, no es la palabra co- comprar, pero se puede tener de esa manera, ¿no? Sí. Bueno, gracias por compartir esta idea. Lo veo muy atractiva también para las instituciones europeas que tienen más enfoque en la responsabilidad ambiental que tal vez tenemos en las Américas, pero nos puede inspirar para, para tomar estas opciones más en cuenta para el futuro. Gracias. Sí. Ahora quiero invitar a Mariano a compartir su perspectiva porque tiene una experiencia un poco distinta de lo de Javier, entonces nos muestra el otro lado, ¿verdad? De la perspectiva de una institución financiera. Sí, gracias, Cara. Yo coincido en muchos puntos con Javier. Y vuelvo a hacer una recapitulación de lo que ha sido la asistencia internacional en los últimos 40 años, por lo menos lo que vivimos en República Dominicana, es que estábamos por debajo, un poquito más de 3 quintiles por debajo del PIB per cápita promedio en la década de los 80, digamos el año 85. Teníamos un PIB per cápita cercano a los 1.020 dólares al año, cuando el mundialmente era 2.660, algo por el estilo. Pero ya para el 2024, la República Dominicana había subido el perfil, estábamos en un PIB per cápita cercano a los 10.900 dólares, con Ah, un PIB per cápita mundial promedio de 13.631, según cifras del Banco Mundial. O sea, ya para este año, para el año 2024, ¿no? La República Dominicana se colocó a solo un quintil por debajo del promedio mundial del PIB per cápita. ¿Qué pasa? Que en esa evolución de 40 años, de más de 3 quintiles por debajo del PIB per cápita, hasta llegar a solamente un quintil por debajo del PIB per cápita mundial en promedio, ha venido reduciéndose la ayuda internacional hacia la República Dominicana porque entienden que ya estamos caminando vía desarrollo. En ese periodo, muchas entidades como la Fundación Dominicana de Desarrollo evolucionó a cada vez tratar de tener una mejor cartera de crédito, crecer la cartera de crédito para tratar de ser autosuficiente, pero también se enfocó mucho en lo que fue su esencia inicial, que fue buscar la colaboración del sector privado. Y ojo con esta parte acá. Si vemos el estudio que presentaste, Cara, hay un 29% que opina que el sector privado puede ayudar a los cambios estratégicos en el sector y a reducir este impacto que ya se estima entre un 9 y un 17% en 2015 de reducción de ayuda a entidades multilaterales y a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Si buscamos más cifras, estuve investigando con datos de Fortune y de PwC, eh, lo que fue la inversión de empresas privadas en ESG, medio ambiente, impacto social y gobernanza en el mundo, aumentó de 30 billones de dólares en el año 2022 a 39,1 billones en el 2025, un estimado. Esto es un 30% de incremento en un lapso de 3 años. ¿Qué ocurre? Que las grandes empresas privadas y hasta las que se consideran medianas en algunos países, que si tuviéramos Latinoamérica fueran empresas grandes, tienen necesidad de tener impacto social y ambiental.
Entonces, si las entidades multilaterales o las entidades que están a cargo de gobiernos para realizar ayudas internacionales de parte de países desarrollados están reduciendo su ayuda, como ya hemos visto en el estudio, sí hay una gran oportunidad en las empresas privadas que sienten la necesidad, ¿por qué? Porque sus clientes se lo reclaman, de invertir en ESG. Entonces ahí es donde pudiera estar el turning point, o sea, donde viramos lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Hay empresas privadas que hasta han creado fundaciones como Coca-Cola, Goldman Sachs, el mismo IKEA, tengo entendido que tiene una fundación para todo lo que es impacto de ESG en el mundo. Las entidades microfinancieras podríamos tornarnos a contactar cada vez más estas entidades para ver cómo fluye más ayuda hacia lo que hacemos, que tiene que ver con la base de la pirámide, cómo se trabaja todo esto del impacto ambiental y social que viene de la mano con el segmento que todos trabajamos. Entonces, ¿qué tenemos que ir evolucionando? Hay que evolucionar a saber que la ayuda internacional va a seguir reduciéndose según las estadísticas que estamos viendo y no podemos contar con que va a haber un repunte. Sin embargo, vemos que el sector privado, las grandes transnacionales, las grandes multinacionales y quizás las grandes empresas de nuestros propios países, cada día están buscando invertir más en lo que es impacto social y ambiental. Y las entidades que conocemos, que tenemos los números, como dices acá en el llamamiento a la acción, priorizar la medición del impacto. Si tenemos los números, las entidades de microfinanzas, le decimos, estamos llegando a tanta cantidad de microempresarios, es un tal por ciento de la población con tal porcentaje de ingresos, y podemos trabajar aquí lo que es la mejor formación, mejores servicios de salud, mejoras del medio ambiente. Sí podríamos tener o sea, un nuevo flujo, una nueva fuente de estos fondos que llegaban. Se comentaba también de lo que podría ser, cómo se puede afectar el fondeo internacional ya a nivel de fondos reembolsables con intereses, con préstamos de entidades multilaterales, por la reducción de las ayudas internacionales. Vemos que muchos de los fondos internacionales que nos otorgan financiamiento a las entidades de microfinanzas, a su vez se fondean de fondos soberanos o de ayudas soberanas de gobiernos. Pero ¿qué ocurre? Son un fondo al fin y al cabo. Buscan rentabilidad. Claro, rentabilidad con impacto social. Donde quiera que haya rentabilidad en el sector, va a haber fondos para el sector, porque va a haber capacidad de pago y va a haber un mayor crecimiento. Entonces, estos fondos internacionales que nos hacen préstamos reembolsables a todas las entidades de microfinanzas, sí vemos oportunidades que puedan seguirse fondeando siempre y cuando esos fondos se mantengan en un rango de rentabilidad y obviamente las entidades financieras que hacemos el repago de los fondos nos mantengamos también en rangos de rentabilidad. Y aquí viene una parte que quizás se complica un poquitito porque el switch no es rápido ni es fácil. Las entidades que quizás hemos venido trabajando en esto hace muchos años, el switch es más fácil, pero ¿qué es el cambio que se espera? Bueno, las carteras tienen que tener menor mora, tenemos que ser más eficientes operativamente, sobre todo. Tenemos que cada cliente nos cueste menos porque debemos llegar de manera responsable y barata de esas entidades. Tenemos también que cumplir con el indicador número 6 de los SPTF, que es el rendimiento adecuado y responsable. No podemos decir ahora vamos a lanzar nada más la rentabilidad, tenemos que llevar un equilibrio. Entonces, llevando el equilibrio a la dimensión 6, pero teniendo rendimientos que sean responsables, pero que sean adecuados para la entidad, pues podemos seguir creciendo en fondeo. Y el mayor reto es ser operativo ser operativamente eficientes. Nos enfocamos mucho en la digitalización. Recordemos que la digitalización sí nos hace más eficientes, pero no debemos permitir que esto nos aleje del contacto con el cliente. Y en adición a esto, tampoco podemos permitir que se pierda toda la esencia del sector o que la inversión tan alta en digitalización de procesos coma lo que a su vez trata de mejorar o deteriore lo que a su vez trata de mejorar, que es la eficiencia operativa. Entonces viene un reto muy grande para las entidades microfinancieras porque tenemos que alcanzar eficiencia, ser rentable para los fondos, repagarlos, pero también concentrarnos en buscar lo que es fondos internacionales de grandes empresas o locales. Hay muchas grandes empresas en cada uno de nuestros países
que tienen necesidad de invertir en ESG. ¿Y qué mejor canal que nosotros, que tenemos la clientela, nos enfocamos en este nicho? Lo que hay que saber abordarlos, demostrar resultados, como dice aquí, y saber que lo que es la ayuda internacional, pues definitivamente vemos que va a ir reduciéndose. Coincido con Javier en unos puntos. Por ejemplo, hay entidades locales, bancos ya regulados que han hecho muy buenas emisiones de fondos verdes y hay inversionistas institucionales que están dispuestos a invertir en esto. Pero sí, también algunas entidades locales ha afectado bastante lo que ha sido el retiro de algunas ayudas internacionales y lo que nos queda es prepararnos y saber las fuentes alternas de cómo podemos buscar esos fondos que han mermado. Esa es mi opinión al respecto, Karen. Gracias, Mariano. Sí, muy interesante lo que dice, es lo que pasó en la República Dominicana antes, o sea, nos muestra el camino hacia adelante para los demás países que tal vez ahorita están experimentando por primera vez esa salida de USAID. Pero quiero mencionar que, o sea, me gustó los tips que compartió, de eso de mejorar la eficiencia y encontrar estos aliados nacionales o internacionales y demostrar los resultados. Y quiero compartir un poquito sobre los recursos que existen dentro del SPTF y SERIS para ayudar a las instituciones a hacer exactamente eso, especialmente en el ámbito de ASG, porque como saben, el SPI tiene bastante indicadores, o sea, uno hace todo el marco de los estándares universales, son como 200 indicadores. Pero Ceris tiene una herramienta pequeña que es solo para ASG y tiene como 30 o 38 por ahí. Una cantidad de indicadores muy factible para cualquier institución. Y este subgrupo de indicadores fueron seleccionados con la perspectiva de los inversores europeos. Entonces, estos indicadores les permita a todas las instituciones que quieren utilizar la herramienta a reportar sobre sus logros en ASG en cuanto al marco de los estándares universales. Entonces, creo que esto es, si las instituciones quieren tomar el primer paso para poder rendir cuentas en este aspecto, sería bueno empezar por ahí porque es una herramienta pequeña, y factible para muchas instituciones. No sé si tiene, no sé, otras sugerencias para ellos si quieren tomar los primeros pasos hacia este tema. Sí, quiero añadir algo, Cara, que todo lo que yo comenté sabemos, porque todos lo hemos vivido, suena quizás muy bonito al solo expresarlo, pero la eficiencia operativa es a veces muy difícil de lograr y tú puedes lograr un plan de impacto en un primer año, pero tienes que hacerlo a largo plazo en base a sostenibilidad. Y no es fácil, sobre todo cuando eres una ONG que dependes mucho de ayuda extranjera y de repente tienes que hacerte autosuficiente. Ahí el camino es más pesado porque debes de hacer la misma eficiencia, te obliga a una inversión inicial, sobre todo en la parte tecnológica, como comenté. Entonces, sí es algo que entendemos el camino que todos debemos seguir o continuarlo, lo que ya lo hemos iniciado, pero reconocemos que no es una varita mágica de que de un día para otro voy a estar bien. Ahora sí podemos visualizar lo que viene en el futuro y saber que viene ya, que es la menor ayuda internacional, y agilizar todo lo que ha sido nuestra preparación para ser autosuficientes y más eficiente operativamente hablando. Sí. Sí, es algo que, o sea, que seguro las instituciones financieras han escuchado por mucho tiempo que es la meta, esta autosuficiencia, la eficiencia operativa, etcétera. Pero sí es más, más difícil lograr en la vida real que hablar de eso. Pero sí creo que este momento que hay tantas herramientas digitales, más que nunca, que sí.
requieren inversión, pero sí pueden brindar un retorno que vale la pena, ¿verdad? En aumentar la eficiencia. Sí. ¿Cómo ha sido su perspectiva en eso de invertir en la digitalización y han visto que se puede cosechar retornos por la inversión en la digitalización? Se cosechan retornos, pero tiene que ver mucho también con la capacitación al personal que des. Ujú. Debes saber que la digitalización sola no hace nada. Si no tiene el personal capacitado y no saben utilizar adecuadamente las herramientas que les proporciona. Y sobre todo que apliques modelos híbridos. Nosotros en FDD este año vamos a estar experimentando con unos modelos híbridos de dar acceso al crédito de forma tanto, va a ser algo prácticamente como si fuera asesores de crédito que operan de manera móvil. Mm, Y todo lo hacen de manera digital, no hay sucursal física en los pueblos donde vamos a estar. Pero tampoco es que vamos solo a decirle al cliente, mira, inscríbete en esta plataforma o en esta aplicación y haz la solicitud de crédito por acá, no. Ellos van a estar evaluando clientes de la forma como se hacía tradicionalmente, pero sí estamos evitando las oficinas físicas y digitalizando y tercerizando, completando proyectos de tercerización tanto de pagos como de desembolso de préstamo como de cobros de préstamo. ay, qué bien. Sí, coincido con usted, pero de la perspectiva del SPTF, lo que hemos visto es que no solo es importante la capacitación digital al personal de la institución, sino también a los clientes, porque muchas veces existe la tecnología, o sea, un app muy bonito, por ejemplo, pero si los Claro. clientes no saben cómo utilizarlo, no saben cómo crear un correo electrónico o cambiar su código, cosas tan sencillas, esto puede ser un bloque, ¿verdad? O algo que les no les permita beneficiarse de o participar en la digitalización, en esta eficiencia em, que estamos tratando de crear para ellos. Es correcto. De hecho, estuve revisando el fin de semana pasado un estudio de MIFINDEX que comentaba que creo que se hizo en México el estudio, si mal no recuerdo, que más de la mitad que no accedía, de los clientes de las entidades de microfinanza que no accedían a servicios electrónicos, se debía al desinterés. A veces no era ni, era o desinterés o desconocimiento técnico, pero la mayor parte era desinterés, que no le veían utilidad, pero no le veían utilidad porque no se le había explicado, como dices tú. Ajá, o por lo menos no lo habían experimentado, o sea, porque no Claro. entraron, entonces no saben si les va a servir o no. Javier, ¿tenía algo para aportar? O No, no, sí, o estaba. sea, coincido que el tema también de la transformación digital, de la digitalización en las organizaciones también es fundamental, ¿no? Y dentro de esto, o sea, eh, puede abrirles puertas a las instituciones y también ser parte de poder establecer alianzas, ¿no? Porque también hay un nuevo sector en desarrollo que son las fintech y que cada vez buscan instituciones como contraparte para desarrollar o expandir, digamos, ya lo que se tiene, ¿no? La gran ventaja, yo digo, es que cada vez avanza más la tecnología. Ahora estamos también en la era de inteligencia artificial y todo está cambiando, digamos, muy rápidamente, ¿no? Eso puede ser un problema, una barrera, pero también una oportunidad, porque cada vez hay más oferentes de servicios digitales, no era como antes que había unos pocos y las inversiones eran muy altas, ¿no? Pues un fenómeno aquí en Ecuador es, como trabajamos con cooperativas de ahorro y crédito, que las más pequeñas no habían al tema, pero sin embargo los últimos años han bajado ya los precios y las soluciones de estándar, podríamos decir, ¿no? Que ya cada vez es mucho más asequible, pero el reto está en la innovación permanente, ¿no? Porque la innovación es algo continuo. No basta con decir, quiero desarrollar esto este año, ya lo tengo, conseguí el objetivo, no. Porque cada vez cambia, cada vez hay algo mejor, cada vez hay mayor cobertura de internet, de celular, nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Y es lo que justamente en el SPTF llamamos de centrarse en el cliente, ¿no? En todas sus necesidades, en cómo va cambiando y cómo poder atenderles
integralmente. Entonces, también hay una oportunidad de hacer alianzas. Sí, yo creo que la industria de las microfinanzas o de la inclusión financiera cada vez está teniendo más actores que aparecen por ahí y es la oportunidad de hacer alianzas, porque yo creo que ninguna institución, tal vez salvo las grandes, pero tampoco creo que solamente pueden hacerlo por sí solos, ¿no? Vemos que los bancos grandes más bien se alían con más fintech, con más empresas, cada vez están innovando, invirtiendo, entonces esos son modelos también como para ir viendo, ¿no? Los sistemas de pagos, por ejemplo, los sistemas de pagos integrados en los países desde el reto, ya muchos lo están consiguiendo, el sistema de pago único, ¿no? Que el celular con un QR universal puedas pagar donde sea, entonces hay que integrarse hacia todas estas tendencias. Sí, incluso cuando estuve en Egipto me di cuenta que ellos por ley, hace poco, el año antepasado, dijeron ya que pagar en la sucursal, se tiene que pagar por unas empresas de pagos digitales. Entonces, en cualquier sitio pequeño, cualquier, digamos, pulpería o tienda, las personas pueden em, hacer sus pagos a través de un servicio de pago digital y tiene una comisión muy pequeña y entonces ya es algo que evita problemas de seguridad por el transporte de efectivo. Ahorra dinero de las instituciones porque no tiene que pagar personal para estar ahí recogiendo los pagos y ahorra el tiempo del cliente porque pueden hacer su pago en cualquier momento cuando están en la calle haciendo otros mandados. Y para mí era muy interesante que eso es ya por la regulación nacional al respecto a las microfinanzas. Entonces, es interesante cómo cada país están generando soluciones y innovaciones. O sea, es lo bonito del ser humano, ¿verdad? Es creativo en resolver su problema. Siempre están pensando en nuevas maneras de hacer las cosas de manera más eficiente. Bueno, ahora quiero invitar, perdón, a nuestros participantes a ver si tienen preguntas respecto al estudio o para nuestros expositores. Mm, Job, quería preguntar algo. eh, no, yo creo que ya hay varias cosas que estamos persiguiendo, ¿no? Y viéndolo, yo creo que tal vez hay cosas que se puede enfatizar, ¿no? Tal vez un poquito más con los cambios en el apoyo de diferentes países y más que todo en Centroamérica, ¿no? Que las actitudes de los gobiernos en algunos países no han sido mucho de apoyo a un montón de actividades libres de muchas organizaciones, inclusive algunas redes de microfinancieras y otras organizaciones. Entonces, ese es un tema también, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Lo que se puede hacer es otra cosa tal vez que un poquito más difícil. O sea, eso Y del gobierno. sí, sí, bueno, los gobiernos de los diferentes países que están peleando con países ¿no? que mencionaron que ¿no? los donantes tradicionales que ya no muy quieren o pueden estar presentes en algunos países. Y cuando sí quieren estar presentes muchas organizaciones, tal vez también ¿no? los que no están en el campo de desarrollo empresarial, pero en otras áreas más sociales, más de apoyo a niños, etcétera. Eh, no hay un montón de líos que piensan que van a interferir políticamente en lo que está pasando en sus países. Entonces, ahí sí hay que
hay que tener cuidado con eso. Sí, bueno, esto es una de las razones por las cuales estamos en esta situación. De repente, de todas maneras, Sí, fue el cambio de gobierno en Estados Unidos que provocó el cierre de USAID. Entonces, sí, a veces son cosas fuera de nuestro control, esos cambios políticos. sí. Bueno, y también otra cosa que, no, más defendiendo a algunos países europeos y otros, no hay crisis de potencial, posibles conflictos armados que en este momento han distraído mucho de los presupuestos y cambiado mucho las prioridades de diferentes países, Ah, cierto. ¿no? Ok. Sí, ya usted tiene más conocimiento de la perspectiva de los países europeos. Eh, bueno, sí, aunque ya, como ya se mencionó, los que más conocía no hace mucho, Bueno, pero sí, ahí hay algunos países. sí. ¿Otros participantes que tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces voy a mostrarle otra cosita antes de cerrar. Em, Dos cositas. Uno es que si quiere leer el informe sobre este estudio, lo puede bajar por este código QR. Está en línea y está disponible en los tres idiomas oficiales de CERIS y LSPTF, que es el español, el francés y el inglés. Y también quiero mencionar otro estudio que está haciendo la Fundación Gates junto con DEVEX y es un esfuerzo para recoger información sobre el impacto del cierre de USAID y entonces, si algunos de ustedes participaron en algún proyecto que se cerró por el cierre de USAID, entonces, y quieren compartir el impacto del fin de este programa con alguien neutral que está recogiendo estas experiencias para documentar el impacto de este cambio de repentino en el sector, pues hay un correo aquí donde puede escribir. Y también se puede comunicar con ellos de forma segura a través de Signal. Entonces están dando a los profesionales de este sector una manera de reportar los impactos del cierre de estos programas, porque seguro al final la Fundación Gates va a preparar un informe que documenta todos los programas cerrados, la cantidad de fondos que no fueron asignados al final a su destinación original, número de personas afectadas, etcétera. Entonces, si tiene información al respecto, puede escribir a estos investigadores que están recogiendo los datos. Esto va a ser interesante ver este año después el resultado de este informe que van a producir. Bueno, entonces, bueno, sin más por el momento, le agradezco su participación en la sesión. Le agradezco también a nuestros expositores. Gracias por acompañarnos y compartir sus experiencias. Y deseo muy buenas tardes y espero que todos tengan buen día. Gracias. Ahí pueden Gracias. poner otra vez la imagen para copiar, ¿no? Pues donde Los no tuve correos. tiempo, Ya. el código.
Ah, el código. Este. para tomar el... Está bien. Bien. Como yo soy uno de esas personas y todavía tengo mucho que aprender. No, no hay problema. Ok, muy bien. Gracias a todos. Cuídense y nos vemos por ahí. Gracias, bye bye. Gracias. Buena Chao. tarde con todos. Chao.